Nunca debí abrir aquella caja de cartón. Estaba oculta en el sótano del viejo local de McDonald's donde trabajé hace años, en una ciudad gris y olvidada. El lugar llevaba clausurado más de 2 décadas, pero yo, movido por una mezcla de nostalgia y desesperación, acepté un encargo turbio. Entrar allí para rescatar algunos documentos que un coleccionista de rarezas pagaría muy bien. El sótano olía a humedad rancia y grasa podrida, como si las freidoras aún escupieran aceite en el silencio. Las lámparas parpadeaban y en las paredes quedaban manchas negras, deformadas como siluetas humanas pegadas contra el cemento. El aire era tan pesado que me costaba respirar. Entre muebles oxidados y bolsas de papeles deshechos, hallé aquella caja. En la tapa, escrito con marcador rojo, había una palabra que me heló la sangre. Secta. Dentro no había simples facturas ni manuales de empleados. Lo primero fue un archivador con páginas amarillentas que parecían arrancadas de algún diario interno de la empresa. Estaban cubiertas de símbolos extraños. Arcos dorados entrelazados con figuras humanas colgadas de ellos, como si fueran adornos macabros. A un lado, tachadas con tinta, se leían frases en latín que apenas entendía. Ad prosperitatem sanguine. Para la prosperidad, la sangre. Pero lo peor fue una serie de fotografías. Imágenes en blanco y negro, granuladas, que parecían tomadas a escondidas en la década de los 70. En ellas, hombres de traje y corbata estaban reunidos en un sótano como aquel, bajo los arcos dorados pintados en la pared. Todos tenían bolsas de papel de McDonald's sobre la cabeza, como máscaras improvisadas. Frente a ellos, en una mesa manchada de lo que parecía óxido, o quizás sangre, yacía una figura humana atada. La siguiente foto mostraba un cuchillo largo, sostenido por un brazo que emergía entre los ejecutivos encapuchados. Y la última. La última era una mancha oscura, borrosa, pero podía distinguir un cuerpo abierto, vaciado, mientras los hombres extendían sus manos hacia arriba, como si ofrecieran aquello a algún dios invisible. Mientras observaba esas fotos, un ruido metálico resonó en el sótano. Un golpe sordo, como si algo hubiera caído en el pasillo. Me giré, pero no había nadie. El aire, sin embargo, se había vuelto más denso, casi sofocante. Juraría que el olor a carne quemada flotaba en el ambiente. Seguí revisando la caja con manos temblorosas. Había cintas de casete con etiquetas que decían ceremonia 1976, juramento, sacrificio 1981. No me atreví a reproducirlas, pero solo imaginar el contenido me hizo sentir náuseas. Había también un pequeño cuaderno escrito a mano. La primera página estaba marcada con grasa y sangre seca. Los arcos dorados no son solo un símbolo de comida rápida. Son portales. El sacrificio es necesario para que la carne nunca falte, para que el hambre siempre regrese. La prosperidad del negocio se alimenta del cuerpo y del miedo. Las siguientes líneas estaban llenas de nombres. Algunos tachados, otros subrayados. Nombres de personas comunes, con fechas al lado. Víctimas. De pronto, algo en el fondo del sótano crujió. El metal oxidado de un estante se movió, como empujado por una mano invisible. Me quedé inmóvil, con el cuaderno apretado contra el pecho. Podía escuchar pasos pesados, lentos, que resonaban sin que hubiera nadie allí. Y entonces comprendí que tal vez el local no estaba vacío. Que los rumores que había escuchado de niño, los de empleados que desaparecían, los de clientes que jamás salieron después de pedir su cajita feliz, no eran cuentos urbanos. El miedo se apoderó de mí, pero mi curiosidad pudo más. Y lo que descubrí después, desearía nunca haberlo visto. El silencio del sótano era tan pesado que mis propios latidos parecían golpes de tambor en la oscuridad. El archivador, las fotos y aquel cuaderno eran ya suficientes para enfermarme, pero mi instinto me empujaba a seguir revisando. Había algo en esas páginas, como si quisieran ser leídas. Como si fueran más que simples registros. El cuaderno hablaba de la ofrenda de la carne, de un pacto secreto firmado por los fundadores. Según esas líneas torcidas, las hamburguesas jamás eran solo carne de res. Para mantener la abundancia, debemos entregar lo humano a lo inhumano, decía un párrafo escrito con trazos casi desesperados. Entre las hojas había dibujos. Los arcos dorados deformados en una especie de mandíbula gigante, abierta, esperando.
En su interior, figuras humanas sin rostro, descuartizadas, servidas en bandejas como tontos. Una nota al margen rezaba: ellos comen con nosotros, pero nunca pagan. Su hambre es eterna. Mis manos sudaban tanto que apenas podía pasar las páginas. Encontré un apartado titulado Juramento del 1976. Era la transcripción de una ceremonia, detallada con precisión enfermiza. El iniciado se arrodilla bajo los arcos. Pronuncia su nombre, pero lo entrega al silencio. Con el cuchillo dorado se abre la carne del cordero humano. La grasa ardiente será nuestro incienso. El corazón se entregará al fuego de la freidora, y su humo dará vida al imperio. Las palabras parecían latir en mi cabeza. Cada línea estaba acompañada de anotaciones. Descripciones de los gritos, del olor metálico de la sangre mezclado con el aceite hirviendo, de los cuerpos reducidos a ceniza. Decía que el sacrificio debía repetirse en cada inauguración de un local nuevo. De pronto, un sonido me sobresaltó. Un chirrido agudo, como si la plancha de cocina se encendiera sola. Pero sabía que no había electricidad en ese lugar desde hacía años. Sin embargo, el aire se impregnó de un olor fresco, fuerte, inconfundible. Sangre recién derramada. Tragué saliva, intentando convencerme de que era mi mente jugándome trucos. Pero algo goteaba detrás de mí. Giré lentamente, y allí, en la pared del sótano, vi cómo del concreto rezumaba un líquido oscuro, espeso, que corría en hilos como venas abiertas. Me acerqué, y el hedor fue insoportable. Era sangre. Caliente. El terror me hizo retroceder hasta tropezar con un estante. Entre los objetos caídos había otro sobre amarillo. Dentro encontré algo peor que todo lo anterior. Fotos en color. Ya no eran rituales antiguos. Eran recientes. Muy recientes. La calidad era nítida, la ropa moderna. Gente con uniformes de McDonald's, jóvenes, empleados. Atados y degollados bajo los mismos arcos pintados con aerosol en sótanos como aquel. Una de las imágenes mostraba claramente un rostro que reconocí. Javier, un compañero que desapareció en 2005, la misma época en que yo trabajaba allí. No eran rumores. Era real. La secta había seguido activa. Sentí arcadas, el estómago retorcido como si quisiera expulsar todo lo que había comido en mi vida. Y entonces escuché un susurro, tan cerca de mi oído que sentí el aliento. ¿Quieres hacer el juramento? Me giré, pero no había nadie. Solo las sombras alargadas de las lámparas. Pero algo me decía que no estaba solo. El sótano parecía respirar. El sótano ya no era un sótano. Era un templo. Los muros rezumaban sangre, y los arcos dorados, pintados con aquel tono enfermizo de amarillo descascarado, parecían brillar en la penumbra como si respiraran. El cuaderno caído a mis pies se abrió en una página final, escrita con tinta que se había corrido por la humedad, pero aún legible. El último paso del iniciado es probar la carne humana. Si rechaza, será servido. Si acepta, jamás volverá a tener hambre, pero nunca dejará de alimentar. El susurro volvió, esta vez más fuerte, como si viniera de varias bocas a la vez, justo detrás de mí. Haz el juramento. Las lámparas se apagaron, y en la oscuridad absoluta escuché pasos. No uno, no dos. Decenas. Zapatillas arrastrándose, como si un ejército invisible de empleados con uniforme avanzara hacia mí. Entonces, un resplandor rojizo iluminó el lugar. Las freidoras oxidadas se habían encendido solas, el aceite hirviendo burbujeaba, salpicando como lava ardiente. El olor era insoportable. Carne quemada, grasa rancia, y algo más. Algo humano. De entre las sombras surgieron siluetas. No eran fantasmas, no del todo. Eran figuras con bolsas de papel de McDonald's en la cabeza, cada una marcada con la sonrisa torcida de Ronald dibujada con sangre seca. Caminaban hacia mí en círculo, arrastrando cuchillos manchados, ganchos de carnicería, bandejas metálicas. En sus uniformes, el amarillo y rojo estaban salpicados de manchas marrones, como si fueran parte del diseño. Uno de ellos levantó un cuchillo enorme, dorado, brillante como si estuviera recién pulido. Me lo ofreció. O sirves. O eres servido. La presión en el aire era tan fuerte que apenas podía respirar. Allí, sobre una mesa metálica al fondo, un cuerpo abierto en canal.
La piel aún temblaba, fresca, como si hubiese sido cortada hacía segundos. Su rostro estaba cubierto con una máscara de payaso, pero lo reconocí. Era yo. Sentí un tirón en mi mente, un mareo que me desgarraba la cordura. No sabía si lo que veía era real o una visión provocada por el lugar. Pero las voces eran cada vez más nítidas, en un cántico horrendo, repetitivo. Para la prosperidad, la sangre. Para la prosperidad, la carne. Para la prosperidad, el juramento. De repente, los encapuchados se abalanzaron sobre mí. Cuchillos desgarraron mi piel, mis brazos fueron sujetos con una fuerza inhumana, y mi cuerpo arrojado sobre la mesa fría. Grité, pataleé, pero sus manos eran como garras. Uno de ellos hundió el cuchillo dorado en mi abdomen, y el dolor fue tan agudo que vi luces blancas destellando en la oscuridad. El olor a hierro inundó mi nariz. Escuché el chisporroteo cuando mi sangre cayó en las freidoras. Mis vísceras fueron levantadas, mostradas a los arcos pintados en la pared, como una ofrenda. Y entre aquel coro de voces, distinguí una risa infantil, chillona, imposible de olvidar. La risa de Ronald McDonald. Con la poca conciencia que me quedaba, vi cómo colocaban mi corazón palpitante en una bandeja roja y amarilla, como si fuese parte de un combo especial. La última visión fue la sonrisa torcida de la bolsa en la cabeza de mi verdugo. Antes de que todo se volviera negro. Dicen que nunca salí de ese local. Que lo encontraron vacío, como si nadie hubiera entrado. Pero a veces, en las inauguraciones de nuevos McDonald's, algunos clientes aseguran sentir un olor extraño al pasar junto a las freidoras. Un olor a carne que no es de res. Porque la secta no terminó. Los arcos dorados siguen hambrientos. Y tú, la próxima vez que pidas una hamburguesa, podrías estar dando tu propio juramento. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.